amigos, bienvenidos a un video más de Contando Historias con Ale. Hoy vamos a hablar sobre las pasantías en el exterior. Más que nada en el tema de medicina, ¿no? Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué bueno. Cuéntanos un poco sobre este tema de las pasantías en el exterior. Ya, Sé que tú has hecho esto, ¿no? sí. Bueno, ya les explicamos en otro video que aquí pueden ver Ajá. sobre cómo hacer las pasantías o En el, externado voluntario en Ecuador, en ¿no? Ecuador. Ya, tanto en público y en privado. Entonces también me han pedido que haga este video de y ahora cómo hago en otro país. Ujú. Ya. Entonces, primero lo que deben saber es que para ir a otro país deben tener eh, algún requisito. O sea, ¿qué necesitan tener? ¿Ya? Me Entonces, imagino que son documentos que tienes que presentar. sí, entonces, primero, ¿qué requisitos debes tener? Ujú. Tienes que tener el permiso de la universidad. Normalmente el permiso es un documento que te dice, no, ya no es tanto permiso como tal, pero es que tú eres estudiante de la universidad. Entonces te ponen el estudiante tal, tal semestre, Perteneciente a la a la universidad universidad. tal. Ajá. Ajá. Es un documento. Normalmente depende de sus universidades, pero es la persona encargada de tu nivel. Por ejemplo, en la UDLA eran de primero a sexto semestre, era una persona, de Ujú. séptimo a décimo era otra persona y el internado era otra persona, porque ustedes se pueden ir desde primero hasta doceavo. O sea, pueden ser inclusive internado en otro país, que eso vamos a hablar En otro en otro video. video. Ajá. ¿Ya? Entonces, le piden a la persona de su Encargada. universidad encargada y ella normalmente le pide al decano, porque normalmente es el decano el que da este certificado. ¿Ya? Entonces, primero tienen este certificado. ¿Ya? De ahí tienen que tener el programa aceptado en el programa que ustedes vayan a aplicar. ¿En qué me refiero al programa? En el hospital donde ustedes quieran hacer sus pasantías o en la clínica que ustedes quieran hacer sus pasantías y depende de qué país. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo he aplicado a Estados Unidos, Europa y Asia. Entonces les voy a explicar, les puedo explicar de los tres continentes prácticamente Ujú. cómo es. Ah, y en México, Norteamérica, digámoslo así, ¿ya? Entonces les puedo explicar estos tres continentes. Por ejemplo, para irte a Estados Unidos, tú tienes que tener aceptación del hospital, Al que vas a llegar. ajá, que van a llegar, o clínica, lo que ustedes quieran. Ujú. Entonces ahí ustedes tienen que ver, ¿y ahora cómo me acepta el hospital? Entonces les voy a decir, tanto esto es para Estados Unidos, Europa o Asia, ¿ya? Ustedes pueden tener tres opciones para poder buscar y encontrar este hospital. Eso te iba a decir. ¿Cómo consigues el hospital? Ya, pues la primera opción va a ser la más fácil Ujú. y también la más económica. ¿Cuál va a ser? Como en Ecuador, tienes una amistad en otro país, hablan en el hospital, le piden que por favor, si puedes tú ir a rotar, dicen, bueno, listo, te mandan una carta, digamos que autorizamos a que tal alumno de tal país, inclusive, Ajá. venga con nosotros a hacer la rotación de cardiología, de nefrología, de lo que ustedes quieran, y ya, y tienen ustedes ese documento. Entonces, en realidad eso ya es todo, porque ya tienen prácticamente aceptado en el hospital que van a ir. La universidad nunca les va a negar, eso sí, nunca les va a negar. Si ustedes son de la central, tampoco van a tener problema. Algunas personas me han dicho que la central no hay cómo. Solo las privadas, eso es mentira, la central también hay cómo. Ujú. Solo que se demora un poquito más. En Sí, las... porque lo único que tienen que hacer en la universidad es emitirte ese certificado. Ajá, normalmente mis compañeras que fueron de la central se demoraron 3 semanas, casi un mes en pedir este certificado. Mis compañeros de San Francisco 2 días, yo un día, entonces es rapidísimo. Pero público y privado pueden ir. Ya, Ujú. entonces ya tienen los dos certificados, tanto de la universidad como del hospital. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo alguien que me ayude en Ujú. encontrar un hospital allá? Entonces ahí me toca, digamos, la parte más difícil, que sería ir personalmente a Estados Unidos, de Ajá. Europa, a buscar un hospital, ¿ya? Esa sería la opción más cara y más difícil porque me toca ir por todos los lugares y si no me aceptan en ningún lugar, más perdí el tiempo y dinero, entonces esa es la otra opción. Esa yo no la recomiendo, ¿ya? ¿Y cuál queda la última opción? Que esa es una de las más caras también porque toca pagar a un programa, o sea, irte con una compañía. Una empresa. Ajá. Ajá. Entonces, aquí les voy a dejar las empresas que les puedo recomendar. Hay muchas más. Entonces, aquí les voy a poner más o menos para Estados Unidos cuáles pueden elegir, para Europa cuáles pueden elegir, para Asia cuáles pueden elegir, pero hay bastantes, ustedes pueden Ujú. ver. El problema es que una rotación más o menos puede variar entre unos $2,000 a $10,000 por mes.
¿ya? Entonces, ¿por qué varía tanto los precios? Digamos con Ecuador, si yo me quiero ir a Enrique Garcés, me cuesta Ujú. $2.000 la dotación. Si yo me quiero al Metropolitano, me va a costar los $10.000. Así es como, digámoslo Ah, así, ok, ¿ya? O ok. sea, depende qué tan bueno es el hospital. Entonces, digamos, yo me quiero ir a hacer en Henry Mayo, mi rotación en neurocirugía, me va a costar, posiblemente es muy caro. Entonces, yo Ujú. busco otra opción, ¿ya? Pero para Claro. que me entiendan por qué es más caro unas que otras, ¿Qué ¿ya? otros? Ajá. Ok. Entonces, son las tres maneras de elegir. Como les digo, en cualquier país que ustedes quieran, prácticamente donde ustedes quieran, Ujú. ¿ya? Estas son las opciones que hay. Ok. ¿Hay algún otro requisito que te pidan? Por ejemplo, tu currículum, eh, tu copia de cédula de pasaporte. Ya, entonces, aparte de los requisitos que les dije que son, serían su certificado de la universidad que ustedes son estudiantes y la aceptación de tal hospital, Ujú. si ustedes van por un programa, por ejemplo, con una empresa, les salen pedir más cosas, por ejemplo, pasaporte y visa. Ujú. Por ejemplo, visa normalmente es de turismo, más que suficiente la visa de turismo. En todos los lugares que yo he ido me han pedido solo la visa de Solo de turismo, la turismo. verdad. Ajá, Ujú. más que suficiente. Por ejemplo, si no tienes visa, te ayudan. Te dan un papel, pero no significa Que que te te van a van dar a la dar visa. Ajá. automáticamente, no, pero te ayudan en algo. Ajá. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía visa de Tailandia, por ejemplo, ni de Japón, porque cuando eres de Ecuador tienes que sacar miles de visas para ir a un país. Entonces, por ejemplo, para ir a Tailandia me tocó sacar visa, bueno, yo tenía visa de Estados Unidos, pero digamos, no tengo ni visa de Estados Unidos, tocas visa de Estados Unidos, visa de Japón ni visa de Tailandia. Claro. Entonces, a mí me tocó sacar de Tailandia y de Japón. Entonces, en Tailandia me pidieron un certificado de que vean y cómo así, que realmente voy a hacer las pasantías. Y la empresa con la que yo fui me envió y el hospital también de que sí voy a hacer y con eso yo presenté en la embajada y me dieron la visa sin Ujú. problema. En Japón, en cambio, me dijeron, ¿y cómo así? Entonces yo les expliqué esto y me dieron la visa. O sea, sí te facilita, pero no es que 100% te van a dar la visa como una Ajá. obligación. No, ¿ya? Entonces, este es un requisito. Visas, por ejemplo. ¿Qué otra cosa te suelen pedir a veces? Es tu currículum. Si has hecho alguna pasantía, algo, ¿ya? Ujú. Aparte de no solo estudiar, si has hecho alguna publicación, alguna cosa. Otra cosa que me han preguntado es el idioma. Te toman pruebas de exámenes, por ejemplo, exámenes de inglés, exámenes de francés, exámenes de alemán, ¿A dónde a donde vayas? vayas. Ujú. En realidad no te toman. Hasta ahora nadie le han tomado una prueba. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes normalmente la entrevista es en inglés, la entrevista es en alemán, la entrevista es en el idioma que tú vas a ir a hacer las prácticas. Entonces, Normalmente es en inglés. o sea, ¿te entrevistaron en japonés? No. Entonces, por ejemplo, cuando fui a Tailandia es en inglés. Ok. Entonces, si tú hablas en inglés, automáticamente esa es, digamos, tu prueba. Pero es solo para conocerte en realidad. Ujú. Entonces, no hay prueba como tal. Pero claro, si no puedes envolverte en el En el idioma. idioma, va a ser un poco complicado. Claro. Ajá. Me han preguntado también en Asia cuál es el problema con los idiomas. Prácticamente todos se manejan en inglés. De hecho, donde yo fui, las clases eran en inglés. La universidad era en inglés. Entonces, Bueno, eso te puedo preguntar después porque sí tengo algunas dudas sobre eso. ya. Pero aparte de estos requisitos, bueno, cuéntanos un poquito más cómo es con la empresa cuando tú ya contratas estos servicios para poder hacer prácticas. ¿Cómo es el tema del pago? Bueno, pues típico es tarjeta de crédito. Eso es lo Ujú. típico que te dan. A veces te dicen para reservar el cupo $500, por ejemplo. Y de ahí tú pagas los $3.000, por ejemplo. Ujú. Ya, así es. Dividir la cuota, a veces te dicen, ok, pague 50% ahorita y en 2 meses la otra cuota, o simplemente pagas completo y tú te arreglas con el banco. Ya, así normalmente son los pagos. Ya, una vez que tú separas el cupo, ¿esto quiere decir que ya tienes el cupo ahí o existe la posibilidad de que por alguna cosa ya dejaste de tener el cupo? No, la única posibilidad es que no te den la visa, ya, sería el único. No se tiene el cupo, tienes el cupo automáticamente. Ujú. O sea, lo recomendable sería ir ya con visa, porque no por esto, como tú decías, es obligatorio que te van a dar la visa para No, no, cualquier otro no, o sea, país. no, porque si tú tienes, yo no voy a sacar una visa de Tailandia sin saber que yo me voy a Tailandia. No, pero en este caso me refiero más a Estados Unidos, que creo que es un poco más complicado obtener una visa Sí, en... bueno, Estados Unidos tengan primero la visa de turismo. Ujú. Ajá, eso sí, que no es que se van a asegurar por esto. Ajá. Exacto. Pero sí les puede ayudar en algo, la verdad. Ajá. Perfecto. Bueno, ya hablamos de los requisitos. Ahora, ¿debe existir dentro de estos hospitales a los que tú vas a hacer práctica opciones o áreas o especialidades a las que tú puedas acceder? Ya, ¿cuáles son las opciones para hacer pasantías en otro país? Las opciones son clínica, ¿Ya? Ajá. cirugía y
y la última es investigación. Yo he rotado por dos de estas. La verdad, investigación yo no lo he hecho, pero conozco a personas que lo han hecho, entonces puedo decirles más o menos cómo es. Pero Ujú. personalmente yo no he rotado en investigación. Ok. En clínica y en cirugía sí, entonces sí les puedo decir cómo es exactamente, ¿ya? Al menos de mi experiencia. Entonces, por ejemplo, voy a explicarles cómo fue clínica, Ajá. ¿ya? Clínica en Estados Unidos y clínica en México. Prácticamente fueron muy parecidas, pero en Estados Unidos me han preguntado más, así que voy a hablar más de Estados Unidos. Ujú. Entonces, Estados Unidos, ¿cómo es? Tú llegas al hospital y digamos que, te voy a poner como un ejemplo, digamos, llego al Metropolitano, ¿ya? Ya, Llego ok. al Hospital Metropolitano y tengo que ir a buscar dónde es mi tutor. Entonces, digamos que yo escogí clínica en neumología, entonces el doctor se llama tal persona, entonces yo pregunto al hospital dónde está la persona. A veces, si te vas con programas, por ejemplo, te dan todos los detalles, dónde es. Si Ok. tú te vas ya con una persona que te recomendó, te dice dónde tienes que ir, Ujú. ya, pero preguntas dónde es, por lo que son bien grandes los hospitales, ya. Entonces tú vas allá y ya sabes dónde es digamos, tu tutor y te presentas con el tutor, tú eres el nuevo estudiante y eso. ¿Llevas documentos o algo o él ya Ya, sabe? ya sabe, automáticamente ya sabe. Normalmente tienen unos papeles que dicen, tú eres tal, y resulta que hay 5 personas más atrás tuyo, porque hay un montón de chicos estudiantes que rotan. No vas a ser el No único, es el eres un único. montón. Ujú. Entonces dicen, en mi caso tú eres Andrés, ya, aquí estás y pasa Ujú. o sigue o ya. Así es. Tienen un montón de estudiantes porque van de todo el mundo. Ujú. Asia, África, Europa, todo el mundo, ¿ya? Después de esto, normalmente te asignan digamos, un tutor, digámoslo así. En realidad no es tutor porque a mí siempre me asignaron un estudiante que ya estaba ahí. Él era como el que me daba la inducción en realidad. Pero este estudiante era como un No, igual posgradista. que yo, solo que llegó una semana antes o 2 semanas antes o un Ah, mes antes. ok. El misma persona, igual, misma posición que yo, solo que él ya Ujú. sabe cómo desenvolverse. Entonces siempre me pusieron así, siempre. Entonces me pusieron a esta persona y él me decía, por ejemplo, el sistema, por ejemplo, aquí tú abres esto, aquí pones la historia clínica. Me decía, por ejemplo, cómo es el sistema, hasta dónde dejar mi mochila, no dejar mi mochila, Ujú. cómo son los pacientes, cómo pedir alguna medicación, si tengo que sacar sangre o tengo que llamar a la enfermera, todo, absolutamente todo cómo hacer, me instruía mi compañero al final, ¿no? Ujú. Entonces, en mi caso, por ejemplo, una vez me tocó una persona que era de una rusa, la otra vez me tocó una persona de China, la otra persona me tocó de Surinam. O sea, como he rotado bastantes veces, me han tocado chicos de diferentes países. Países. Y Ah. todos son súper chéveres, la verdad. Entonces, ya, entonces, genial. Entonces, más o menos te dejan una semana más o menos de inducción. Terminas esa inducción y tú ya eres sol. Tú te desenvuelves solito, como un interno aquí. Ya. Haces todo tú solo. Obviamente tienes un montón de compañeros y si necesitas algo, si algo no te acuerdas, obviamente te van a Siempre te ayudar. Sí, ayudan. siempre te ayudan. Ajá. Entonces, eso sería más o menos cómo es la rotación. Ujú. ¿Qué haces en clínica? Normalmente depende de qué vayas a rotar, ¿no? Pero yo le recomiendo si van a clínica medicina interna porque van a ver de todo. Ok. Cardiología, neumología, nefrología, van a ver absolutamente todo. Entonces es chévere porque ves un montón de patologías, ¿ya? Y vas a aprender bastante. Ujú. Entonces, eso es, digamos, una recomendación que les daría. ¿Ya? Ahora, Ok. ¿cómo es esto de los pacientes? O sea, ¿cómo voy a ver al paciente? ¿Cómo yo estoy con el paciente? Ujú. Entonces, estoy hablando de clínica, ¿no? ¿Vas solo igual? ¿O siempre vas con un médico tratante? No, aquí sí cambia. Si tú vas a un hospital, vas a estar con tu tratante o vas solo. Si tú vas a una clínica, tú vas a estar con el tratante o vas solo. Ahí depende. ¿Por qué depende? La primera semana vas a estar con tu compañero, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿cómo es normalmente? A ver, normalmente en Estados Unidos, aquí es diferente. Aquí están en la sala de espera los pacientes, Ya. ¿ya? Y el doctor sale y con el paciente y la secretaria hace pasar al consultorio médico. Ya, Ujú. normalmente es así. Sala de espera y el doctor está adentro. Tú pasas, ¿ya? En Estados Unidos prácticamente no es así. ¿Cómo es? Digamos que es un hall y hay 8 consultorios. Un pasillo. Entonces, ajá, un pasillo. Y hay 8 consultorios. Ujú. Entonces, cada paciente está en un consultorio. Entonces, el médico va Va al por consultorio. consultorio. Ajá. Ah, ok. Entonces, y el doctor como tal tiene la oficina de él, digamos así, en otro lugar. No es que como aquí, que la oficina es el consultorio, es todo ahí mismo. Y O ahí mismo está sea, la sala, todo. No es así. pero, por ejemplo, en este pasillo donde están los consultorios,
digamos, al final del pasillo tiene la oficina el médico, o es Digamos, en otro lugar completamente no, diferente. no, ahí mismo, cerca de ahí. Tiene que ser cerca Ok. de ahí porque ella normalmente Es, escribe y hace es- sus cosas. ajá, Ajá, pero pero me es ahí imagino mismo. que también está designado como por especialidad o por áreas. Claro, por áreas. Ajá. Ok. Entonces, eh, normalmente en los pasillos, ¿quiénes están? Tus compañeros. Están ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacía? La primera semana, iba con mi compañera, digamos con la rusa, digamos, ¿ya? Mi compañera entraba con ella y yo veía todo lo que hacía con el paciente. Éramos Ah, solitos. ok. Éramos con el señor, señora, lo que sea, o O padres de sea, tú ya familia, todos, atendías todos. Sí, todo. todo, todo, absolutamente todo. Entonces estaba el paciente y tú tenías que ver. Entonces, ¿cómo tú sabías? Ah, perdón, antes de esto tú veías en la computadora el ingreso, como interno. Ves el ingreso y tú veías por qué viene, la razón. Ujú, Dice dolor de cabeza, tú ya por lo menos sabías qué pasó. claro. Si tiene historia en ese hospital, en esa clínica, tú veías, por ejemplo, ya ha venido, ha Antecedentes tenido cirugía, eso, tú patológicos. ya puedes ver ahí si tiene alguna cirugía, si Ajá. tiene algún O sea, toda antecedente, su historia todo clínica. puedes ver, ajá, toda su historia clínica, ¿ya? Si es la primera vez, como aquí, o sea, te toca hacer todas las preguntas, ¿ya? Ujú, Que eso va más largo, pero así es más o menos. Entonces tú ya sabes más o menos cómo es tu paciente, la edad, o sea, tú tienes una idea, claro. ¿no? Nunca, nunca, nunca no vas a revisar absolutamente nada y tú vas a entrar automáticamente en el paciente. Porque si el paciente, tú estás pensando, le duele la cabeza y es un niño, no va a ser la misma patología que tú piensas en un niño, como tal vez sea la patología de una persona de 90 años y ha tenido Ujú, 3 infartos. ujú, O sea, tienes que tú ver y tener una idea de qué vas a hacer, o sea, cómo ujú. va a ser tu paciente, ¿ya? Pero, ¿cómo haces esto? Por ejemplo, vas a la estación de enfermería, tienes ahí la computadora, te sientas, revisas la historia clínica y luego vas a donde está asignado, No, al no, no. consultorio. Nosotros tenemos, siempre donde yo roté, siempre había una, como si una sala de los médicos, digamos así. Ujú, Entonces nosotros estábamos ahí y habían como 10 o 11 computadoras. ya. Entonces ahí veíamos toda la información. O sea, por ejemplo, ya tenías la cita asignada, digamos, paciente Juan Pérez a las 10 de la mañana. Entonces tú te sentabas y ya veías que a las 10 de la mañana tenías ese paciente, a las 11 tenías el otro y ya Eh, revisabas sus historias clínicas. Más o menos, o sea, lo que hacíamos era por ingresos. O sea, por ejemplo, venía el ingreso número 1, el primer chico que llegó, tiene preferencia porque es el Mm, primer. ajá. Entonces, mi compañero tiene, después me toca a mí, digamos, ya. Entonces yo le veo al segundo paciente. Después mi compañero decía, sí, sí, hasta se terminan nuestros compañeros y otra vez regresamos a Ok, los ok, pacientes. ya. Pero como hay Ajá. bastantes pacientes, yo veía un paciente cada 30, 45 minutos más o menos. Mm, Entonces era bastante, ¿ya? claro. Ya, entonces tú ya entraste donde el paciente, le hiciste todas las preguntas, le revisaste inclusive, dependiendo del paciente, pero inclusive hacías el examen físico Ujú. y con eso salías del consultorio. Y aquí vas a hacer, buscarle al médico tratante, un tutor, digámoslo Mm, así, ujú. ¿ya? Entonces a veces esperabas afuera del consultorio. Por eso es que los chicos están afuera del consultorio esperando al que salga el doctor. Entonces sale el doctor y es igual por orden de quién le va a preguntar primero, el que pide que por Ajá. favor vaya a El primer acompañarle, ingreso, el ¿no? segundo ingreso, así. No, dependiendo, si yo me demoro un montón, no es que el doctor va a esperar un montón, sino pasa el siguiente. Ah, ok. Entonces, dependiendo en la posición en que a mí me toque, cuando ya le voy a buscar al doctor. Ajá. Ponte que están dos personas ahí esperando al doctor, entonces me va a tocar el tercero. ¿Ya? Entonces, digamos que no había nadie. Y justo yo fui el primero que estoy esperando afuera del consultorio, Ujú. sale el doctor y el doctor con el doctor. Y en este caso, como es primera semana, con mi compañera, entramos otra vez donde está el paciente, al consultorio, y ahí en este caso, como es primera semana, mi compañera le presenta todo al doctor. Ah, Todo, ok, todo, todo. ok. Le presenta al paciente. Todo. Y el doctor te puede hacer preguntas a ti. Tal vez le hace que preguntes al paciente, o el mío le pregunta al paciente. Después dice, ¿y qué exámenes pedirías? O el paciente dice, tengo estos exámenes, me olvidé de decirle. ¿Qué esperarías de encontrar? ¿Qué exámenes de laboratorios mandarías? Entonces te hace preguntas. Como es primer día, tal vez no te pregunte, o tal vez ya. ¿Ya? Ujú. Ahí sí, es depende. Pero normalmente todo es a tu compañera porque te está enseñando. ¿Ya? Ujú. Entonces, una vez de que terminas todo eso, tal vez necesitas hacer otro examen físico o no, pero así es más o menos. Sales y te toca ir otra vez a la computadora, en esta sala, digámoslo así, ¿ya? Ya. ¿Por qué? Pues tienes que escribir todo lo que pasó, todo, todo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú vas a pedir una medicación para el paciente, no es como que aquí que tenga la receta y listo. Ujú. No, allá tú le preguntas dónde vive. Entonces, digamos que yo vivo en San Patricio, por ejemplo, ya. En San Patricio, ¿y qué farmacia me queda más cerca? Fibeca. Y Fibeca, qué sé yo, de la escala. Ya. Entonces yo voy a mandar la medicación a la Fibeca de la escala que recoja de ahí, porque es de que Mm, pidió. es la que está más Ajá, cerca también. ajá. Yo vivo en cambio por la Mariana de Jesús, digamos, ya. Y la que me queda más cerca es, qué sé yo, la farmacia. Entonces, y no sé, me invento que está la farmacia en el jardín, por ejemplo, no sé. Ujú. Entonces, la única que me queda cerca es la farmacia, entonces yo le mando a ese paciente a que A esa recoja de farmacia. la. Y normalmente
por ejemplo, cómo me llegaban mis notificaciones cuando yo pedía cosas de Estados Unidos, por ejemplo, CVS o Walgreens, que son Fibeca, digamos así, me decía, su medicación está lista para recoger. Entonces le llegaban los celulares de los pacientes. Como un mensaje de texto. Ajá, eso se iban a hacer. Entonces, así es como se manda la medicación normalmente. Bueno, siempre lo hice así, la verdad. No hubo ni un solo paciente que sea diferente. Así se maneja. Y es una cosa chévere, que es diferente que aquí. ¿Ya? Claro. Entonces, eso, haces todo eso y después de que hagas eso, tú vas donde el doctor y te firma. Y eso entregas ya al paciente y, digamos, se va de alta, digamos así, ¿no? Porque es consulta externa en este caso. ¿Ya? O se queda en el hospital, lo que sea. ¿Ya? Ya. Si es que tú sales y luego dices, necesitamos hacer exámenes de sangre y tú quieres hacer, chévere, tú puedes hacerlo. ¿Ya? O va la enfermera o la flebotomista a tomar muestras. Normalmente los chicos van a hacer todo. Yo voy a decir por qué los chicos hacen todo, todo, todo. Quieren hacer absolutamente todo, hasta de camilleros, todo, todo, todo. ¿Ya? Esa es tu primera semana. La segunda semana, ¿cómo es? Ya va Lo solo. mismo, pero va solito. O ya te asignan a otra persona. No, en la segunda semana no te asignan. A partir de la tercera semana te suelen asignar. Ah, Porque ok. todavía eres nuevo, entre comillas. Ujú. ¿Ya? A mí ya me asignaron, a la tercera semana me asignaron compañeros. ¿Ya? Entonces tú, por ejemplo, tú vas solito en la segunda semana y si tú quieres, por ejemplo, toca sacar una muestra, chévere. Lo que recomiendo mucho es, si les toca sacar muestra, por ejemplo, y en la Ya. primera semana de inducción, digamos así, no Ujú. sacaron muestra, aunque sea de sangre, ¿ya? Y les toca sacar sangre en la segunda, no crean que es como en Ecuador. Yo he ido al ¿Cómo? Metropolitano, he ido a los Andes, que son privados, Ujú. y yo no saqué muestra como ellos, que es la aguja. No, ellos tienen otras cosas muy diferentes a veces, Mucho más mucho más tecnológicas. tecnológicas. Por Ah, ejemplo, ok. De algo tan mayor simple, ayuda, sí, entonces. algo más, alguna Ujú. cosa muy simple, por ejemplo, que hasta ahora yo no he visto en ningún hospital aquí, es saca la aguja como es. Tienes que o destapar tú mismo o tú vas al guardián y le giras y sale la aguja. Ahí apenas sale la aguja, automáticamente como que se absorbe la aguja, para que no te pinches, automáticamente. No es que tienes que sacar la aguja, no, 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 nada de esas cosas. Mm. Son cosas así sencillas, por ejemplo, para poner una sonda. Son es otra tecnología. Ujú. Entonces, jamás vayan como que es Ecuador y van a sacar sangre con la aguja. No, no es así. La mayoría nunca me ha pasado que sea igualito que aquí. ¿Ya? Entonces, primero, si van a sacar sangre, que alguien te guíe. Yo sé que tal vez has sacado 20.000 en el Eugenio Espejo, no te va a servir inclusive. Claro. Entonces, primero pregunta a ver cómo, qué recursos son ahí, cómo es lo que ellos utilizan, Ujú. ¿ya? Entonces ahí te enseñan. A mí me pasó eso, iba a sacar sangre y dije, no, porque ya tuve una experiencia. Dije, no, no voy a sacar sangre porque yo vi. Dije, ¿cómo es esto? ¿Cómo están sacando? Qué raro. Y era como una mariposita inclusive. Dije, ¿para qué? ¿Cómo sacan esto? Yo le pedí a mi compañera que me enseñe. Entonces una vez de que dije, qué sencillo que es sacar sangre aquí, facilito, ¿ya? Ajá. Entonces ese tipo de cosas tú tienes siempre que preguntar, porque no es la misma tecnología que aquí. Por ejemplo, intubación sí, porque tienen con guía como en el Sí, Metropolitano, ok. sí, sí, eso sí, pero cosas tan simples que parece como que fácil y todos los países son iguales, no, No. no, no, eso sí cambia. Entonces, pregunten bastante, ¿ya? Más o menos me han preguntado cómo es mi horario, la alimentación, todas esas cosas que me preguntan los chicos. En Me clínica. preguntan. Ajá, todo eso ahorita solo clínica, Ujú. ¿ya? Mi horario era, bueno, depende de donde rotabas, pero normalmente era 7, 7 y media, 8 y Ujú. salía 3, 4, 5 de la tarde, Ok. más o menos. Eh, Normalmente, ¿cuántos pacientes veía? Unos 30, 40 al día. Yo solito, ¿no? Yo, Ujú. porque van a decir, pero ¿cuántos alumnos? No, no, yo veía unos 30 pacientes, era un montón de pacientes, bastantísimos Claro. pacientes, Ajá. ajá. Entonces sí veía unos 30 pacientes al día, más o menos. Eh, la hora de almuerzo, depende del hospital, ahí sí depende del hospital. Por ejemplo, en un hospital que yo estuve, en Estados Unidos, ¿cómo era? Nos reuníamos entre dos compañeros y, por ejemplo, yo terminaba de ver al paciente y como habían bastantes compañeros, me iba a mi almuerzo, por ejemplo. Y Ujú. con un compañero. Nosotros, por ejemplo, típico, íbamos a unos restaurantes que habían alrededor del hospital, por ejemplo. Ya, entonces, ibas con una persona, por ejemplo, así. Otros hospitales, por ejemplo, que me tocó, bajaba como hacía la cafetería del hospital y eran buffet, por ejemplo. Entonces tú podías elegir la comida que tú quieras. Nunca pagué, la verdad, nunca pagué en la cafetería. Me decían que era todo para Gratis, ti. ajá. Ajá, entonces podías escoger carne, pollo, pescado, espagueti. Y si querías comer cosas chatarras, también había fast food, había pizza, hamburguesa. Pero eso nunca comimos de eso, la verdad. Había ensaladas, como que un sola estación de ensaladas, jugos, todo, Fruta. ¿no? Fruta, todo. Ajá. Entonces era súper grande la cafetería, entonces podíamos ir a comer allá tranquilamente. Ajá, esa es, digamos, la tipo de alimentación que tú puedes tener. Me han preguntado si puedes hacer guardias, sí, pero con autorización y tienes que tener un tutor.
¿ya? Sin autorización. Con autorizaciones, claro, sí, sí, no, normalmente tú vas a rotar como de 7 a 4, por ejemplo, ¿ya? Ujú. Entonces yo hice una guardia, por ejemplo, y donde me quedé, mi residencia, digamos, era increíble, la verdad. Me encantó, era una mini suite, tenías tu cama para ti solito, Sí. el velador, tu lámpara, todo, todo, todo. Todas las comodidades ¿Tu posibles, tu baño? baño, sí, todas las comodidades posibles. Un mini, Baño con ducha y todo. sí, sí, todo, todo, todo. Ah, ok. Ajá, muy buena, la verdad. Mm. Ajá. Así era más o menos en clínica, le estoy Ujú. diciendo, ¿no? Ya, de una vez en clínica, sí o sí tienen que tener estetoscopio. Lo que le recomiendo mucho es que se compren un buen estetoscopio, porque eso necesitan para clínica. Les aconsejo un Lindman. Clásico es más que suficiente. ¿Por qué no ahorren? Porque los estetoscopios de $5, $10 no les sirve, la verdad. Ujú. Muchos van a decir, no, con eso se escucha. No les No, sirve, no se punto. escucha. Entonces compren un Lindman, ¿ya? Compren un Lindman clásico. Eso les va a servir desde el primer semestre de medicina. Y si te vas a traumatólogo, aunque sea te va a servir para golpear, porque que te sirve para toda la vida, te va a servir para toda la vida, ¿ya? Hasta los 99 años te va a servir eso, ¿ya? No, mentira, pobres traumatólogos. Escuchen. No, Escuchen créanme, traumatólogos o futuros traumatólogos. No importa, cómprense un Lidman. sí. Entonces, créanme, es una buena inversión, ¿ya? Más o menos un Lindman Classic te cuesta unos $80, pueden encontrar tranquilamente, ¿ya? Ujú. Si pueden comprarse en Estados Unidos, genial, ¿ya? Entonces, es más barato. Si pueden gastarse un poquito más, les aconsejo Lindman Cardiology. Ahora creo que hay el 4. Mm. Inclusive tú puedes hacerle ya los echo, se llama otros, que tú le adaptas al estetoscopio y lo haces automáticamente electrónico, que te Ajá. ayuda. Inclusive, como tú escuchas, Hace wow, electrodos. hay unos que no te hacen electros como tal, unos sí te hacen electros, ¿Ya? que es como un Ujú. rectángulo, que tú le pones aquí. Otros, en cambio, en el estetoscopio, en la campanita, digamos, el estetoscopio sale como que la frecuencia. Hay otros que te aumentan la amplificación del sonido. Pero bueno, eso ya es para los cardiólogos en Sí, sí. pero si tú puedes, cómprate, o sea, no hay problema. Si tienes es como si tú vas a la universidad, si tienes para comprarte un Kia, bueno, ándate en Kia, si tienes que comprarte un Mercedes, te puedes ir a Mercedes. O sea, es la comodidad, tal vez el beneficio que tengas que vas a escuchar mejor, pero como les digo, el Classic es más que suficiente. Ujú. Si tienen oportunidad de comprarse uno más caro, chévere, porque van a tener cosas o sea, Mayor beneficio. mayor beneficio. Sí. Eh, Otros, por ejemplo, yo me compré uno que está inalámbrico. Por ejemplo, para COVID a mí me sirvió mucho porque yo ponía de lejos, no me acercaba. Yo Mm. con los AirPods escuchaba lo que estaba en mi estetoscopio lejos. Son extras, ¿no? Pero más que suficiente un estetoscopio clásico, el Lindman Classic. Entonces llevas el estetoscopio. Tienes que llevar, ¿puedes ir en scrub? Sí, puedes ir en tu scrub de la universidad, no hay ningún problema. Ujú. Mandil, lleva un mandil. A veces utilizas, a veces no. Depende, ¿ya? Pero lleva tu mandil. Yo siempre usé mandil, por ejemplo. A mí me tocó siempre usar mandil en clínica. En clínica, Ajá, claro. siempre, siempre. Lleva celular. Allá, les da cosa, o sea, iPhone allá es todo prácticamente. Todos mis compañeros tenían iPhone, entonces nos pasábamos las cosas por AirDrop y era rapidísimo cómo nos pasamos. Una compañera que era de Guayaquil, por ejemplo, tenía Android y era la que más se complicaba en pasarse y tocaba pasarse por. Algunos no tienen WhatsApp, WhatsApp prácticamente en Latinoamérica. Ujú. Entonces tenía que pasarse por email, por ejemplo. Ajá. Mm. Entonces, por ejemplo, la facilidad de los iPhone era mucho mejor allá. Eso, por ejemplo, era una ventaja. ¿Qué más les puedo decir? Lleven zapatos cómodos. Si le gustan los Crocs, a mí no me gustan personalmente los Crocs, pero a muchas personas les gustan los Crocs. Yo recomiendo, por ejemplo, zapatos muy cómodos, por ejemplo, los Skechers son buenos, hay muchos, ¿no? Pero Ujú. unos zapatos sean cómodos, si pueden sin cordones, mejor, solo te pones y te vas, ¿ya? Fácil, pues. Fáciles de ponerse. Ajá. Eso, su mochila, obviamente, para que guarden su iPad o si tienen un cuaderno, anotar, lo que ustedes necesiten para eso. Ujú. A veces las personas llevan comida, a veces, por ejemplo, y para calentar en el Snacks, por ejemplo. microondas o snacks, así, o algo de tomar, por ejemplo, pueden llevar. Ajá, entonces, son unas cosas que pueden llevar, ¿ya? Digamos, eso es la parte de clínica, como Ujú. tal, ¿ok? La otra opción es cirugía, ¿ya? ¿Te parece si nos cuentas también cómo es clínica en Asia? O sea, los otros países que has ido. Ya, por ejemplo, clínica en México, ¿cómo fue? Bueno, en realidad fue clínica pediatría. Ya fue Ok. pediatría y fue un hospital donde hay los niños más que nada con enfermedades graves y inmunodeficiencias, por ejemplo, con síndromes. Entonces, era bien triste la situación de allá. Entonces, ahí normalmente iba.
Fui 9 de la mañana y terminaba más o menos a las 4 de la tarde. Pero este era más niños prácticamente. Y era una fundación, de hecho. ¿Ya? Ajá. Pero igual, con el tutor y ahí en cambio fue todos los días con mi tutor. Era como pasar visita con el médico. El médico está ahí Ya. y yo estaba al lado. Entonces prácticamente es como aquí. Como aquí. Ajá. Ajá. Eso fue en México, por ejemplo. ¿Y En Asia, tenías por ejemplo, posibilidad de hacer guardias en México? no, nunca hice, la verdad, ni siquiera pregunté. No, no, Ah, eso sí. ok. No. En Asia, por ejemplo, ahí hice ginecología, en Tailandia específicamente, en Bangkok. Ahí todo era en inglés. Y ahí en cambio estaba con bastantes compañeros, la verdad. Y en la mañana era pase de visita en todo el hospital. Y después era cirugías. Ujú. O era cirugías toda la mañana, dependía del día, toda la mañana era cirugías. En este caso era personas con problemas ginecológicos. O si no tenían problemas ginecológicos, eran las embarazadas de la luz. Tanto cesáreas y parto normal. Entonces Ujú. ahí era un montón, la verdad. Ahí, por ejemplo, algo chévere es que los chicos, por ejemplo, de medicina tenían que cumplir como 200 partos, por ejemplo. Entonces, cumplían 200 partos y pasaban su rotación de ginecología. Ajá, Mm. así era allá. Ajá, entonces, ya, bueno, así era. Tampoco hice guardias allá, no sé. Ajá. ¿Y qué El, pasa con los pacientes? ¿Todos hablan inglés? No, como ahí sí tienes compañeros, por ejemplo, ahí hablan tailandés. Sí, te daban un mini cursito del idioma donde tú vayas. Entonces, por ejemplo, ibas a Alemania, te dan un mini cursito de, Alemania, de alemán. Te vas a Bélgica, siempre te dan un mini cursito de algo. De por lo menos como decir, hola, chao, algo. Ajá. Siempre tienes eso. Nosotros también nos dieron eso, como decir, por favor, gracias, ese tipo de cosas. Entonces, así te dan esos mini cursitos de los idiomas. Entonces, en Tailandia, sí me dieron un mini cursito de tailandés, la verdad. ¿Y cómo dices hola en tailandés? Ya, entonces ahí, por ejemplo, normalmente se divide, en Tailandia era así, hombres era Sabaida Krap y mujeres de Sabaida Ka. O sea, la diferencia es la terminación, ¿ya? Ok. Los hombres hablan diferente que las mujeres, cómo saludan, a veces tienes que bajar la cabeza y poner tus manos, dependiendo el nivel de las manos, es el respeto que tú das. Si es un niño, normalmente es el más abajo, ¿Ya? ¿ya? Porque Ah, ok. Me imagino que depende de la edad de la persona. yo soy el niño, entonces yo te saludo acá arriba porque yo te respeto a ti porque tú eres Ajá. mayor. Si hay una persona que es un budista que está con, como ustedes ven, así Sí, en la sí, ajá. película, así, tú, por más que seas adulta, tú tienes que darle respeto a él. Entonces tú inclusive, Porque ajá, allá aprecia mucho la religión, ¿no? claro, ajá, Mm. entonces depende, digamos, es por jerarquías, digámoslo así, ¿ya? Sí, pero el Bueno, nivel de respeto y de sabiduría ajá, también. bueno, así más o menos era. Entonces, como les digo, rotaba más o menos de 7 8 así, hasta las 3 4 de la tarde. Así era Ujú. la rotación allá. Ajá. Otra cosa interesante que era chévere, por ejemplo, en clínica, es que, ¿qué pasa si viene un paciente que no habla el idioma inglés, por ejemplo? Estás en Ujú. Estados Unidos, no habla inglés. A mí, por ejemplo, cuando me tocó, donde más me tocó, por ejemplo, Nueva York, ahí muchos sabían que no hablaban inglés, de hecho hablaban español. Más o menos Mm. 2 al día, 3 al día me tocaba español. Y yo era el Ya. único latino, me acuerdo, el único latino. Y después llegó una compañera en Guayaquil, de Guayaquil. Entonces, el único chico que hablaba español, entonces yo era el traductor. Y eso te da muchos puntajes allá. Porque lo que tú quieres conseguir es la carta de recomendación, los lores. Y Ajá. eso me ayudó para conseguir un muy buen lore. Ya. Ah, y cuando llegó, por ejemplo, mi compañera esta de Guayaquil, era chévere porque cuando me preguntaron de dónde soy, sí sabía que existía Ecuador. Está chévere, ¿no? Existía Ecuador. Pero algo más chévere es que me preguntaron, ¿Utla o San Francisco? Dije, ah, Ah. qué chévere, me conocen las dos Ajá. universidades. Eso me pareció interesante. Creo que los chicos de la UTLA y de San Francisco Van van más. más allá, ¿no? Ajá. Porque conocen la Claro. universidad, o sea, por lo menos escuchar. Ajá. En Los Ángeles también me preguntaron lo mismo. Me Utla de San preguntaron, no, Francisco. ahí solo me preguntaron San Francisco. Dije, Ah. no, la UTLA. Me dijo, oh, ok. El Y en, primero de la sí, ola. y en Houston me preguntaron, ¿UTLA? Ah. Dije, sí, ajá. Entonces, chévere, ¿no? Pues en los 3 lugares que he ido, en los 3 me han preguntado ¿De UTLA o qué San Francisco, ¿no? universidad? Chévere, Ajá. me pareció súper chévere. Ya. Ya nos contaste lo de esta parte de clínica. Ahora Ujú. cuéntanos cómo fue la parte quirúrgica. Ya. ¿Cómo es cirugía? Los requisitos, Los mismos. exactamente igual que clínica, ¿ya? Ujú. Entonces, aquí hay una pequeña diferencia, ¿ya? Cuando tú vas a hacer cirugía, aquí te piden, o sea, te pueden pedir como no te pueden pedir la, un certificado o algo que te diga que tú tienes seguro de mala práctica, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú vas a Ah, operar, ok. ¿ya? Tú vas a asistir Ujú. en la operación, ¿ya? Como en Estados Unidos, por ejemplo. A mí personalmente me tocaron las dos formas. Porque o no te pueden pedir, Ujú. que es la una, te pueden pedir y que tú consigas, que toca pagar como $50 más o menos te costó, Ujú. o que te pidan, pero el mismo hospital se encarga de hacerlo. Entonces tú no Ujú. haces nada en realidad, solo te dicen Claro. necesitamos tu firma. Ya.
Entonces, Y, perdón que te corte, cuando tú haces con estas empresas no se encargan también de eso. no, ahí sí es Depende directamente del al hospital. hospital. Sí, sí, ahí sí Ah, ya, depende del ya, hospital. ok. Ajá. Entonces, como les digo, a mí me tocó la de pagar y la de que me dio gratis el hospital. Ajá. Ajá. Por ejemplo, la que me dio gratis en el hospital fue cuando hice neurocirugía en Los Ángeles, por ejemplo. Mm, Eso me dio el propio hospital, la verdad. ujú. Ajá. Entonces, ¿cómo era? A ver, le voy a decir, por ejemplo, en Los Ángeles, justo que mencioné, cómo era neurocirugía. Vas al hospital, a mí me tocaba estar a las 7 de la mañana. A ver. Entonces, más o menos era lunes, jueves y viernes, Ujú. era consulta externa. Entonces, habían 3 neurocirujanos, entonces estabas con uno, igual como les dije en clínica. Los pacientes iban, o sea, nosotros íbamos El donde está el paciente. paciente, donde el Ajá. consultorio donde está el paciente, ¿ya? Para que si no entienden esta partecita porque saltaron, vean la parte de clínica, porque ahí les explico exactamente cómo es esto, ¿ya? Ujú. Entonces íbamos directamente del paciente. Ahí igual le revisábamos, hacíamos todo, y puede ser el paciente nuevo, postquirúrgico del mismo doctor, postquirúrgico de otro médico, así, o sea, dependía. Ujú. O había bastantes tipos de pacientes. De neurocirugía tú ya vas a atender a los pacientes, igual que en clínica, ¿no? Básicamente, al consultorio, a cada Ajá. paciente. Sí, entonces, ¿cómo era neurocirugía en mi caso? Que yo hice neurocirugía en Los Ángeles, fui, y bueno, algo chévere, como les dije, es que ya sabían, preguntaron si era de San Francisco, por lo menos sabían de que existe Ecuador. Sí, sí. Ya. Entonces, ¿cómo era? Como les digo, jueves, a ver, lunes, jueves y viernes era consulta externa. Ujú. Eran 3 neurocirujanos, estábamos con el doctor y a veces solitos. En este caso, como cirugía hay menos estudiantes, por ejemplo. Mm. En clínica tenía unos 10 a 15 compañeros, en cirugía tenía 3 4 la verdad. La verdad, a mí no me Ah, tocó muchos mucho compañeros. menos. Sí, sí, nunca me Sí, tocó sí. muchos compañeros de cirugía. De hecho, en neurocirugía como tal, las 2 primeras semanas era con otro compañero, o sea, dos. Él era de República Checa creo que era. Ya. Entonces, éramos prácticamente con cada doctor y veíamos 40 pacientes al día más o menos. Mm. O sea, 20 cada uno, Igual, más o menos. igual que en clínica. Casi igual, Ah, sí. no, Casi lo mismo, más o menos. Sí, más o claro. menos. Entonces, 20 al día, más o menos, sí. Entonces, como clínica, ¿no? Como consulta externa de Ujú. cirugía. Ya. Am, de ahí, como era martes, miércoles y sábado en la mañana, era cirugía. Entonces, nos llevaban, por ejemplo, desde las 5:30, a veces teníamos que estar ahí, en la clínica o en el hospital. Ujú. Y bueno, como es neurocirugía, a veces tomaba mucho tiempo las cirugías, pero dependía. Las primeras era solo ver, de observar. Y Me imagino que también te hacían preguntas, ¿no? sí, claro, ¿Qué ves preguntas, sí, sí. aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué Sí, sí te estamos hacían preguntas, sí. haciendo? Y también ven tu interés. Si estás ahí parado sin hacer nada, no te van a preguntar nada. Ujú. No te importa. O sea, tú Ajá. preguntabas. Sí. Ajá. El Ah, y doctor. aquí viene otra cosa que me olvidé. En cirugía, aquí hay 2 opciones. Se llama observar o otra cosa que se llama hands-on, que es tú practicar, Ajá. digamos, ¿no? Ya, Manos en. ya, digamos. Tú practicar. Entonces, tú elegías, ¿no? Entonces, en mi caso yo siempre elegí hands-on. Ujú. Pero los primeros eran observar. Observar. Ajá. De ahí ya podías asistir. Eh, Así era, digamos, en este caso conmigo neurocirugía me tocó de lunes a sábado. Alimentación, igual que en clínica, teníamos el buffet Ujú. abajo, pedimos comer lo que quiera. O normalmente, bueno, ahí la mayoría pedía. Que hoy quiero comida de Tailandia, comimos comida tailandesa. Que después quiero comida mexicana, pedíamos comida mexicana. Como en Estados Unidos tienes de todo el mundo, Ujú. entonces solo pedían comida y listo. Y Te hacían comíamos. ese instante. Comíamos. No, pedíamos como Uber Eats, digámoslo así. Ah, ya. Ahí más se usa DoorDash, pero Uber Eats, digámoslo aquí para que me entiendan. Uber Ok. Eats. Ajá. Entonces, comíamos de todo, era súper rico la comida, muy, muy bueno. Pero si comprábamos, rara vez nos pagaban los doctores, rara vez. También tenías que aportar entonces. No, tú pagabas tu comida, Por eso. sí, tú tenías que pagar tu comida. Ajá. Entonces, más o menos era unos 5 a 10 dólares por almuerzo, ¿ya? Después voy a explicar el tema de cuánto cuesta y todas esas cosas, ¿ya? Ajá, Mm. ya. Am, bueno, así era cirugía, la verdad, no sé. A ver, cirugía en Estados Unidos era así. Ginecología en realidad sí es como cirugía, porque tú vas a hacer cesáreas. Entonces, sí es cirugía al final. También Entonces, metías mano. sí, pero en este caso yo no hice ginecología en Estados Unidos, sino en Tailandia. Ujú. Y ahí sí metía bastante mano, la verdad. O sea, hacías bastantes cosas, la verdad. Un Mm. montón. Ajá. Porque en Tailandia lo interesante es que donde yo fui era como decir, digamos que la UTLA, ¿ya? Pero dentro de la universidad, es una ciudad como Estados Unidos, tenían su propio hospital. Entonces yo hacía en el hospital de ellos. Así. Y no el Ah, ok. simulado que hay aquí. No, no, no. El No, no. hospital de Ajá, veras. hospital. Ajá. Así es.
Entonces yo hacía ahí las cirugías. Ujú. Ajá. A ver, yo apliqué también, les digo cómo era, yo apliqué también para neurocirugía en República Checa, que me aceptaron. El problema, les puedo decir cómo era, porque al final nunca pude ir porque se canceló por COVID. Pero cómo era, en mi horario era de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Era cirugía todos los días, ahí sí no había clínica, porque yo escogí así. Ujú. Todos los días de, como les digo, toda la mañana prácticamente, cirugía, y el almuerzo era después de las 2. Así era. eh, no te incluía nada, la verdad, o sea, solo era el programa lo que te incluía, entonces tienes que pagar tú todo, Viviendo ¿no? todo. Todo. Ujú. Ajá. Bueno, igual que en todas, la verdad. Eh, pero de verdad, así como tal, como fue la rotación, no les puedo decir, solo supe cómo iba a ser la rotación. Ujú. Ajá, porque se suspendió por esto de COVID. Ajá. Ya. Eso. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, eso sería en general en cirugía. Cuéntanos un poco qué haces o sea, por ejemplo, cuando estabas en neurocirugía, ¿qué te dejaban hacer? Bueno, en revisar a los pacientes, absolutamente todo. Todo, todo, todo. ¿Ya? O sea, la parte, digamos, clínica, entre comillas, digamos, en revisar al paciente, todo hacías tú. En la cirugía como tal, no hacías mucho, eso sí es verdad, no hacías mucho, ponías, por ejemplo, succionabas, ayudabas a pasar las cosas. A veces te dejaban hacer un punto, pocas cosas, pero sí lo hacías. Lo chévere, lo que a mí más me gustó, es que tú veías todo moderno, las cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, te ponían chips, por ejemplo, para controlar el Parkinson, te ponían, por ejemplo, tenían lumbalgia, o sea, dolor de la espalda baja, con Ujú. lo del ciático, ¿has escuchado el ciático? Sí. Ya, te ponían un chip, y con el celu, como si fuera un juego, aumentaba o disminuía el dolor, o sea, tú podías hacer que aumente o disminuya el dolor. Ya, te habían Mm. unos chips que te ponían en la cabeza y como si fuera un eco, digamos, un ultrasonido que te ponían como en la cabeza, así más o menos, como un ultrasonido en la cabeza y tú te monitorizaban ese chip. Esas cosas tú ves allá, aquí Ujú. jamás las ves. Entonces, eso me parecía súper chévere, la verdad. Entonces, ese tipo de cirugías tú veías allá. Entonces, como les digo, yo escogí neuro, ¿no? Ustedes pueden ir a plástica, cardiotorácica, lo que ustedes O quieran de cualquier cirugía, sí, especialidad. cualquier cosa. O cirugía general. Mm. Ajá. Entonces, eso era súper chévere. ¿Traumatología también Sí, o claro, lo es, que ustedes quieran, lo que sea. no es aparte como aquí, como nos contabas en el anterior video? No, o sea, es que en el Bonandes era traumatología fuera de cirugía, pero en otros hospitales es parte de cirugía. Porque traumatología es Mm. cirugía. Ok, Ajá. perfecto. Ahora, ¿sabes cómo es más o menos el tema de la investigación? Ya, la verdad, yo tampoco nunca hice esta investigación en otro país, solo hice en Ecuador, pero algunos compañeros sí se fueron, entonces les puedo decir cómo era. Lo mismo, programa prácticamente o pides a alguien que le conozca al doctor. Ujú. Entonces tú vas donde esta persona y normalmente tú ya sabes que están investigando. O sea, normalmente tú ya sabes qué vas a hacer. Entonces ahí te dicen, por ejemplo, en el programa, tú vas a ayudar a pasar los datos de tales pacientes. Entonces tú vas a investigar, vas a ver los pacientes que están, me invento, diabetes, por ejemplo. Diabetes en Boca Ratón, por ejemplo, me acuerdo que una persona se fue allá. Boca Ratón es en Florida. Ujú. Boca Ratón, ¿cuántos pacientes en esa área tienen diabetes, por ejemplo? Entonces tú solo tienes que pasar digamos, lo que ya hicieron la investigación y tú Los anotabas datos. los Ujú. datos de los pacientes, edades y esas cosas, por ejemplo. Ujú. Ya. O te preguntaban que tú tienes que hacer el chequeo, por ejemplo, a ver si tienen la de la Mm. glucosa. Ya. Ujú. Entonces puede ser tanto mini práctica que digamos que es con los pacientes tomar la glucosa en este caso, o solo literalmente dedicarte a pasar Pasar datos, datos. o literalmente solo ayudar a escribir, interpretar las tablas, hacer las tablas. O sea, ahí depende. Mm. Normalmente, ¿cuánto dura? 2 semanas, un mes, 3 meses, dependiendo de lo que tú quieras. Pero si el trabajo, digamos que la investigación dura un año, entonces me van a decir, pero si yo solo voy un mes, ¿de qué sirve? Si te ponen como ayudante, digamos, como que tú aportaste a Ah, esta ok. investigación. Ujú. Ajá, tú fuiste parte de. Por eso que en unos papers que si han visto los papers, es Un un montón de párrafo créditos. de. Sí, sí, hay un párrafo de estudiantes prácticamente y son este tipo de personas. Ujú. Lo único que yo hice investigación en Estados Unidos, sí, pero desde Ecuador, porque cuando hice la tesis, ya que eso podía ser en la UDLA, que era genial. Entonces tú hacías la tesis en Estados Unidos. Entonces, ¿qué Ujú. me tocó a mí hacer? Ellos me dieron digamos, la parte ya, la investigación como tal, me dieron ellos, que fue en todos los colegios públicos de Estados Unidos, era una población enorme. Claro. Ya, y eran de 12 a 15 años, me parece que eran la población. ¿Qué me tocó hacer a mí? Los datos, poner los datos, hacer las tablas, interpretar las tablas y hacer todo el escrito. Ujú. ¿Ya? Entonces, Estadística más o prácticamente menos. estadística. Ajá. Entonces esto yo hice, pero desde aquí, pero haciendo en Estados Unidos, Ajá. ¿ya? Así pueden hacer en Ecuador investigación de Estados Unidos o pueden irse a Estados Unidos, como les digo, un ejemplo que fue en Boca Raton. Ujú. Ajá, eso digamos es la parte de investigación. Me pueden preguntar, ¿y cuál es mejor investigación o clínica? Las dos son muy importantes, la verdad. Ujú. Porque rotaciones te vas a tener LORS, carta de recomendación, muy importante para tu posgrado. Investigación, ¿importa? Obvio, importa.
¿ya? Claro. Al final le voy a decir por qué es importante esto y los médicos allá, ¿ya? Al final, en los tips. Sí, exacto. Otra pregunta que hemos tenido también es, ¿qué haces como estudiante allá? ¿Qué nomás te dejan hacer? Ya. Bueno, aquí depende, clínica o cirugía. Ya les Ujú, expliqué específicamente en clínica y en cirugía, no pueden ver esta partecita, ¿no? Pero esto en general lo que pueden hacer, ver al paciente, ustedes hacen las preguntas, hacen toda la historia clínica, hacen las preguntas a los familiares, ustedes tienen que escribir la historia clínica, tienen que aprender el sistema, ustedes hacen el examen físico, le presentan al paciente, al médico tratante, al especialista, tienen que responder las preguntas, tienen que sacar sangre, poner sonda, lo que necesite el paciente, ustedes pueden ujú. hacerlo. Eh, ¿Qué más? Todo tienen que poner en el sistema, como les digo. Certificado médico ustedes hacen. Obviamente tiene que firmar el médico especialista, pero Tratamiento. ustedes hacen eso. A ustedes les toca, aquí algo interesante que les digo, por ejemplo, para la medicación, ustedes tienen que preguntar al paciente dónde vive. ¿Por qué? Porque ustedes ponen la dirección y ven que la, entre comillas, digamos, Fibeca, Pharmacy, la que sea, está más cerca de su casa, entonces ustedes le mandan a esa farmacia, que puede ser CVS, Walgreens, lo que sea. Ujú. Así, ven así dónde está más cerca, entonces ustedes ponen todo ese tipo de cosas. Pues tienen que saber su número telefónico para que le llegue el mensaje que Walgreens le manda un mensaje que ya está su medicación, por ejemplo, lista Ajá. para recoger. Así, ese tipo de cosas. Ujú. En cirugía tú puedes asistir a las cirugías, depende si tú vas a observar o tú quieres realmente ayudar, practicar. Las dos cosas puedes hacerlo. Eh, o sea, prácticamente lo mismo que aquí en un hospital, puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando tú estés motivado y quieras. Allá nadie te va a decir, si quieres, apura, ven a ayudarme. No, tú puedes estar ahí sentado sin hacer nada que no vas a aprovechar. Ujú. Ajá. Entonces tú puedes hacer un montón de cosas, la verdad. Ok. Antes nos decías que los chicos van a querer hacer de todo. Ujú. Allá son muy, muy competitivos. Si piensan que aquí son, no son casi nada comparado allá. Ujú. Entonces, allá si tienen que estar a las 8 van a las 7 porque se ve que son responsables, que quieren hacer las cosas. Ujú. Si tienen que ayudar, aunque sea por poco a limpiar, por poco lo hacen. O sea, van a hacer todo lo posible para tener la mejor carta de recomendación que les pueda dar el médico. Entonces, Mm. por eso es que allá hacen absolutamente todo. ¿Ya? Otro tema que nos han preguntado también es sobre los gastos y qué ahorras o cómo ahorras. Mm, Bueno, obviamente ir a otro país siempre va a ser caro. Entonces, ¿qué te va a costar? Visas, pasaje, estadía, transporte, el programa, si tú vas como con un programa, el programa como tal, recursos, que el estetoscopio, que mandil, que un uniforme, que zapatos, que... Y si no Ujú. tienen maleta inclusive de viaje, hasta la maleta de viaje. O sea, un montón de cosas tienen que gastar. Entonces, como les digo, si van con un programa, más o menos les salen de unos 2.500 a 10.000. Lo típico es 2.500 a 4.000. Ahí van a encontrar un montón de programas, más o menos, por mes, ¿no? Al mes. Ujú. Ya. Si van a otros países, por ejemplo a Tailandia, igual, o sea, ahí más o menos están unos 300 por semana, más o menos algo así era, 400 por semana, así más o menos era, y ustedes eligen cuántas semanas quieren quedarse, pero los programas le incluyen el programa, no incluye pasajes, no incluye comida, nada de esas cosas, Estadía, incluye, no, no. no, no incluye, incluye el programa. A veces, el programa sí te incluye estadía, pero eso toca pagar un poquito extra, ya que antes no sería incluido. Claro. Ya, bueno. Pero ¿qué tipo de estadía te dan? ¿Dentro de del hospital, universidad? No sé. No, nunca me dieron dentro del hospital, siempre fue en otro lugar. Por ejemplo, fue en una, ¿cómo decir? Airbnb, digámoslo así, pero solo los chicos que estamos haciendo este tipo Si de cosas. tienen residencia Ajá, aparte. vivimos en una residencia, pero como Ujú. un Airbnb, pero solo los que estamos con este programa, digamos. Ujú. Ya, entonces todos, por ejemplo, mis compañeros, cuando fui a Tailandia eran de España, de Italia, Japón, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, y bueno, ahí los que me República acuerdo. Checa. No, no tuve República, no, no, no tuve República Checa. Mm. Ajá. Ya, bueno, así, variado todo. Ajá, entonces, así, Francia. no, ningún francés. Mm. Eso. Entonces, ahora, ¿en qué se pueden ahorrar? Eh, Primero, por ejemplo, si ustedes tienen a alguien que les pueda ayudar con el programa, genial, se ahorran ya miles de dólares automáticamente. Ya. Si no, ¿qué otra cosa pueden ahorrar? Tienen millas, por ejemplo, pueden comprar los pasajes con millas. Eh, la comida, si tienen tarjetas que usen cashback, con eso pueden devolver, digamos, lo que gastaron. Ujú. Si tienen familiares, por ejemplo, si yo tengo familiares, qué sé yo,
en Alabama y solo tengo ahí, busco una rotación en Alabama para ver si me puedo quedar con mis familiares y no me toque gastar. Si tengo solo familia en Washington, busco un lugar en Washington, así, Ujú. ajá, para que no gasten. Porque lo más caro, por ejemplo, en Estados Unidos lo más caro es residencia, por ejemplo. Eso es bien caro, la verdad. Ya. Ajá. Y tal vez les pase algo como a mí que me pasó, me quedé atrapado en la pandemia. Imagínense lo que hubiera sido en mi caso. 6 meses, porque todo mi 10.º semestre fue online. Imagínense lo que hubiera pasado si me iba a un lugar que no tenía familia, no tenía nadie, arrendando por 6 meses. Y en Los Ángeles, me quedo pobre prácticamente. Entonces, por suerte, piensen tal vez cualquier situación que haya. O sea, ya pasó la pandemia y yo siempre tengo algún día, ya me quedó como experiencia, porque yo llegué y a la semana cerraron todos los aeropuertos, a la semana. Que ya me imaginaba porque ya estaban todos fumigando, parecíamos plantas de tanta fumigación que nos ponían. Ajá, entonces, piensen en eso de que puede pasar algo y mejor tener un lugar seguro también a donde puedan ir cualquier emergencia Ujú. y tengan esa opción. Ajá. Ok. ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Sus amigos de la U, por ejemplo, vayan con ellos. ¿Por qué? Alquilan un auto, por ejemplo, y se dividen para dos. Chévere. Ujú. Alquilan un departamento, qué sé yo, ya es dividido para dos. Pueden comprar comida, ya es dividido para dos. Entonces sí les puede ayudar en este caso en la parte económica, Claro. que es lo que más me han preguntado. Otra Ujú. opción para ahorrar. Ujú. Ujú. Ok. Ahora, ¿tienes recomendaciones, por ejemplo, cuándo ir? O sea, ¿en qué semestre? Ya. A ver, como les dije en el anterior video que hacer pasantías en Ecuador, Ujú. hagan en Ecuador las que más puedan, de primero a sexto semestre, es las que ustedes puedan. ¿Por qué a partir de séptimo semestre les recomiendo vayan a otro país, especialmente Estados Unidos? Porque allá van a practicar ya clínica o cirugía. Si ustedes van segundo semestre y van a cirugía plástica, no les va a servir, no van a aprovechar. ¿Por qué? Porque no van a saber nada de lo que están hablando prácticamente. Ujú. Apenas saben anatomía. En cambio, no van a aprovechar. Y tal vez ni siquiera les den carta de recomendación porque presumen que ustedes no saben. Y no es que no saben, sino que no estudiaron algo, sino es que Ujú. literalmente no saben porque están en primer semestre, en segundo semestre. Entonces, vayan cuando ustedes aprovechen lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque aparte que es costoso y es bastante tiempo, inversiones y todo, vayan cuando ya ustedes sepan de ese tema. Por eso les recomiendo a partir de sexto, vayan a hacer las prácticas. Ujú. Pueden ir de sexto a doceavo semestre. En internado pueden hacerlo ya. Como les dije, eso vamos a hablar de otro, cómo hacerlo en internado, porque eso es diferente al internado. ¿Ya? Ok. A ver, ¿qué otras recomendaciones? Bueno, o sea, no es como recomendación, sino que tienen prioridad, digámoslo así, o facilidad, mejor dicho. Facilidades Ujú. es si tú estás en una universidad privada, ¿por qué? Por el tiempo, más que nada. Entonces, ahí lo único que tienen que hacer los chicos, por ejemplo, en las centrales, es planificar bien su tiempo. ¿Por qué? Eh, yo les recomiendo que se vayan en las vacaciones largas, o sea, Ujú. junio, agosto, Ujú. junio, julio, agosto, más o menos, Sí. más o menos así, porque es más tiempo. En cambio, febrero prácticamente es un mes. Ahí váyanse a una de Ecuador, vayan al metro, en la Chicama, en Eugenio Espejo. Váyanse a una larga para que aprovechen más. Y también, si pueden, obviamente, van un mes, por ejemplo, de práctica y se quedan 2 semanas para disfrutar, ¿no? También sería Claro. chévere. Pero bueno, entonces, ¿por qué les digo esto de las privadas que tienen un poquito de, digamos, facilidades? Porque los papeles que necesitan, que ya les había dicho, les dan inmediatamente. Ujú. Entonces no tienen que planificar mucho, ¿ya? En cambio, en la central, como les digo, mis compañeros se demoraron una semana en pedir un simple papel, ellos pedían dos, tres, entonces se demoraban en total unos 3, 4 semanas, entonces es un mes prácticamente. Entonces, digamos, a ese punto, planifiquen, comiencen a hacer los papeles en, no sé, abril, mayo, para que puedan ir. Los chicos de la privada simplemente hagan el mismo día por poco y listo, no tienen ningún problema, ¿ya? Ujú. Si ustedes tienen amigos en la U, hablen con ellos, como les digo, pueden irse juntos y se ayudan, se apoyan, se reparten los gastos, sería chévere. ¿Qué más? Normalmente, siempre no llegan el mismo día de la práctica, siempre llegan un día o 2 días antes para que conozcan, ubíquense dónde Ah, están. claro. Am, ¿Qué más les puedo decir? Siempre lleven algo en la mochila, un sándwich, algo de tomar, porque a veces para que no tengas tiempo, entonces tienes en tu mochila algo de comer. Eh, ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Les aconsejo mucho, especialmente en Estados Unidos, como les digo, depende mucho de su economía, pero es muy aconsejable rentar un auto, alquilar un auto, muy recomendable. Si van con otra persona, esto va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque se puede movilizar y no, las distancias son bien grandes. Entonces, para Estados Unidos sí Claro. le recomiendo mucho un auto, que alquilen un auto.
Si no, vayan en el transporte público, no hay problema. Por ejemplo, cuando hice Nueva York, yo no usé auto. ¿Por qué? Porque el subway que usábamos, primero el hospital quedaba a 10 minutos caminando, que era Ujú. súper cerca. El problema es que fui en invierno, ¿ya? Ajá, Porque esto era el internado, entonces fui en invierno y no podía sacar ni la mano de tanto frío que hacía, porque estaba nevando. Entonces íbamos en subway, por ejemplo, ¿ya? ujú. Es súper fácil, nunca nos pasó nada, entonces ibas con tus compañeros, entonces pueden usar, la parte pública es muy El buena. transporte Ajá, público. allá Ujú. no va a haber problema que aquí, ¿ya? Entonces tienen los horarios cuando pasan los buses, todo ese tipo, en las aplicaciones pueden ver qué bus coger, qué subway coger, lo que ustedes necesiten, ¿ya? Bueno, esas son las recomendaciones. Ah, háganse amigos de sus compañeros de allá, porque son de todo el mundo. Ustedes no saben cuándo tal vez van a encontrarse, pueden necesitar. Les pongo un ejemplo. Me tengo que ir a República Checa. Me llama mi amigo y me dice que me quede en su casa. Chévere, genial. O él tal vez entró a mi posgrado que yo quiero hacer en Estados Unidos. Él me puede ayudar para entrar, porque él me puede recomendar en ese hospital, porque él es bueno. Ujú. Él fue mi compañero, yo le conozco y les puede recomendar, inclusive. Háganse amigos. Y aparte de eso, van a salir con ellos. O sea, ustedes salen, digamos, a las 4 de la tarde del hospital. Van a irse a comer, van a ir a jugar bolos, van a ir a jugar golf, van a ir a jugar, qué sé yo, van a irse al cine, van a irse en Nueva York, van a irse al teatro, a Brooklyn, a lo que ustedes, donde ustedes quieran. O sea, hay miles de opciones que pueden hacer. Entonces, aprovechen porque pueden irse a la playa, a esquiar, Conocen todo, o también. sea, todo. Bueno, Van al parque de diversiones. Entonces ujú. hacen amigos, disfrutan Disfrutan, mucho, porque sí. no es solo de ir a estudiar y estudiar, estudiar. No, van a conocer otro país, disfruten, van a conocer la cultura, van a conocer cómo es medicina allá y van a conocer también cómo fue medicina en su país. Hay muchas personas de India, por ejemplo, hay muchos indios. eh, Son súper chéveres, hablan inglés. Bueno, ahí sí tienen que ver, ¿no? Que el inglés, van a ver todos los países, entonces el inglés es diferente, ¿ya? Más que nada por el acento, El creo. acento, sí, sí. Ujú. Ajá. Entonces, aprovechen, una vez que ustedes viajen, van a tener lo que se llama inteligencia cultural, digámoslo así. Van a pensar de otra manera. O sea, la manera de pensar de ustedes va a cambiar completamente. Tanto que vayan a un país del primer mundo como no vayan a un país del primer mundo. O sea, van a saber la diferencia. No van a estar de Ecuador y nada más, o solo Quito inclusive. Claro. Ajá, van a saber muchas diferencias en otros lugares. Entonces, sí les recomiendo que hagan eso. Y otra cosa, muchos médicos de allá son los que te seleccionan para el posgrado. Por Mm. ejemplo, donde yo hice neurocirugía, los dos neurocirujanos es el que te decían aceptado prácticamente. Ok. Ajá, porque ellos te hacían la entrevista. Prácticamente el último paso para entrar al posgrado, ellos eran. Si tú ya lo estás en este hospital, iban a decir, ah, pues ya sabes el sistema de aquí, chévere, o ya Ujú. le conozco, él Más fue que nada bueno. cuando eres bueno, ajá. Ajá, Porque siempre, siempre te dejan la impresión, una buena impresión y sí, una mala impresión. Entonces siempre se acuerdan de los malos estudiantes y de los buenos estudiantes. ajá, entonces eso te puede ayudar mucho para tu posgrado inclusive. Ujú. Y obviamente las cartas de recomendación, como les estoy diciendo. Ajá, eso sería algo muy bueno. Ok, Andrés, ¿alguna otra cosa que nos puedes contar? No, eso creo que hemos hablado bastante, un Sí, video largo, pero bastante. creo que he topado Muy muchos temas, interesante, ¿no? Creo sí. que, no sé si me faltó algún tema a topar, pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo, Sí, en los escríbanos, comentarios. déjennos comentarios. Ajá. Nosotros intentaremos hacer también videos respondiendo algunas preguntas que han tenido para nosotros, algunas inquietudes también. Así que síganos viendo, dennos likes, suscríbanse por favor, déjennos sus comentarios y cualquier cosa nosotros estaremos respondiendo también en un próximo video. Chao.